pueblo ecuatoriano debo de transmitirle la violación flagrante que realizó esta actual Corte Constitucional del Ecuador hacia los trabajadores de la industria del cemento, ya que vulneraron, estropearon todos los derechos a las personas que gozan de doble vulneración constitucional, como es por la jubilación normal y por la ley de jubilación especial de los 2 centavos, ley que fue en el año de 1989 dada a favor por aquel Congreso Nacional. Compañeros, debo de hacerles conocer todo el atropello dado por el expresidente de la Corte, abogado doctor Ali Lozada, quien fue con otros miembros de jueces de la Corte Constitucional atropellando y violentando derechos y garantías constitucionales establecidas en nuestra Constitución, y con una sentencia nada amañada, miserable, porque eso fue una sentencia, y no es que es una sentencia, señores, porque el 15 de diciembre del año 2010, la Corte Constitucional de aquel entonces da favor en la acción y ordena que se devuelvan los valores de 89 millones de dólares. Luego, en una aclaración y ampliación amañada, ya decían que no eran 89 sino 47, compañeros. Luego, los jueces de aquel entonces solamente ordenaron el pago de 3.500.000. De ahí se procedió como se debe y presentamos una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional del Ecuador. Acción de incumplimiento que en el 2018 nos dio a favor y ordenaron que se cumplan devolviendo los valores por más de 47 millones de dólares, sin contar intereses, mora y lo que establece la ley. En el auto de aclaración y ampliación del 2019, los jueces de aquel entonces deciden que el informe pericial realizado en el año 2015 estaba totalmente en derecho y que ese era el peritaje que valía, que ese peritaje era de 64 millones de dólares aproximadamente, compañeros. De ahí, en la etapa de ejecución, la jueza Vanessa Wolf, que ya no está en el país, renunció, violentó todos los derechos y garantías constitucionales y solamente faltaba un informe pericial si era por la duda del juez. Realizó 2 informes periciales más. El primer informe salió de 101 millones y observado salió de 109 millones. Y el segundo informe pericial, que ya era el tercero, que no podía darse por las reglas jurisprudenciales dictadas por la misma Corte Constitucional. Compañeros, conmina a perito y establece que de 67 millones solamente las empresas cementeras Holcim devuelva solamente 12 millones de dólares a los trabajadores. Luego, la Corte Constitucional actual decide en una verificación de sentencias y dictámenes constitucionales, unifican todos los procesos. Y compañeros, ahí viene la violación de derechos humanos dada por estos jueces de la Corte Constitucional. Jueces que lo único que hicieron fue atropellar, desgarrar a los trabajadores de las 4 cementeras del país, compañeros. Y modifican una resolución de Corte Constitucional, resolución que no podía modificarse, y deciden unificar todos los procesos y dejar nulo todos los informes periciales. Compañeros, hablamos de informes periciales de 65 millones, 79 millones, 89 millones, 101 millones, 109 millones de dólares y 83 millones de dólares. Para que la empresa cementera Holcim hoy pudiera defenderse en esos momentos. Señores, salió el informe pericial
Y el informe pericial dio la cantidad de 59 millones más los 12 millones que ya se habían pagado a los trabajadores. Y en un auto de verificación, esta corte miserable, porque no puedo decirles de otra manera, corte miserable que atropelló a todos los trabajadores de las 4 cementeras, deciden coger un estudio actuarial del Seguro Social, donde violentan derechos y garantías constitucionales, compañeros. Y oh sorpresa, dicen que lo que habían que pagar eran 8 millones. Y de los 321 trabajadores, sacaron al más del 60%, diciendo ellos que no pertenecían a Holcim, sino que estaban en alguna cementeria y que por eso no podían entrar. Un informe amañado, compañeros. Decía el abogado Campodónico, con quien tengo el placer y el honor de ser amigo hace muchos años, que el IES había dictaminado un informe amañado. Había mandado un informe amañado. Pero, señoras y señores, el IES es socio, tiene acciones en la Holcim. ¿Cómo no lo va a defender? Si es un socio, pues carajo. Perdón por el carajo. No pido perdón por mi forma de ser. ¿Cómo no vas a defender a tu socio? ¿Cómo no vas a poner un informe favorable a tu socio? Y esa corte constitucional que pasó un informe, un decreto donde decía que la niña de 12 años puede tener relaciones sexuales con otro muchacho de 14. ¿A quién mierda se le ocurre? Vamos a tener niñas y niños, padres que no saben ni limpiarse la nalga por esa maldita corte. Y claro, son vendidos, los acuso de delincuentes, lo he hecho siempre, está en redes sociales. Ay, si cometió un error, déjenlo libre porque no van a cometerlo. En Estados Unidos, no pasa eso. En otros países no, porque si ya cometiste un delito, ¿quién mierda te va a dar libertad? El que cometió un delito una vez lo va a seguir cometiendo. Le pones un grillete y lo dejas libre. No va a seguir robando, no va a seguir matando. ¿O no vieron a la asiática que fue secuestrada y asesinada por un delincuente que le dieron libertad de esta justicia ecuatoriana famosa? Justicia ecuatoriana. Una constitución hecha por delincuentes y por vagos. Vagos todos aquellos de la Montecristi, incluida mi amiga Cristina Reyes, que se jacta de haber creado una constitución. Claro, benefició los cuartos, pero los otros eran sus amigos, delincuentes, presos sin sentencia, 2 por 1, abreviado. ¿Cuál de esos infelices ha salido a hacer algo bueno por la sociedad? Todos delincuentes. Se llegó gracias al abogado y a todos ustedes, con el ahínco y con la fuerza, hasta la Corte Constitucional, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora hay que responderle a la Comisión, con puntos, comas y señas, y decirle cómo en Ecuador se vulneran los derechos humanos de los trabajadores. Allí está la clínica que Kennedy tuvo que pagar $2 millones después de sacarle un riñón a una señora, a un hermano de una señora que estaba enferma. Y Correa tuvo que decir, después de perseguirme 10 años, vaya, busque al doctor Duplain, que nos va a ayudar. Tuvimos que la Corte Constitucional ayudó, la Comisión, la Corte demandó que se le pagara $2 millones. Ya la señora estaba muerta, el marido muerto, y solo los 2 niños vivos. Porque la Comisión tiene y la Corte tiene muchos países que atender. Eso no debería de pasar. Para eso están estos ladrones, delincuentes, asociados ilícitamente con otros delincuentes de la Corte Constitucional. Para eso mierda no los crearon. Para supuestamente no velar por la Constitución. ¿Qué hizo la ministra de Trabajo? Acusada de mil cosas. ¿Cómo se llama la ministra? La ministra que está de jueza. Flor Núñez, Ivonne Núñez. ¿Qué mierda hizo por los trabajadores? ¿Hizo algo? Los de los Becerra, los de la Cervecería Nacional, los profesores votados, Cemento Nacional,
hizo algo. No, se fue a sentar con la pierna cruzada pensando que todavía era rey de belleza. Vieja ridícula. Yo también voy a llegar a viejo, pero quiero llegar a viejo decente, ganándome el dinero decentemente, no ocupando un puesto como cojudo. Y vamos a darle duro. Yo soy de los que hay que presentar una denuncia para meter los pesos a los de la Corte Constitucional. Meter pesos porque ahí hay un delito. Ellos son socios. El IES es socio, tiene acciones en los 11. Es imposible que ellos den un veredicto, que son jueces y partes. No deberían. Y créanme, señores, que no soy personaje. Cuando hay que pelear por alguien, por un débil, soy la peor fiera de este mundo. No se confundan. No se confundan. Yo les he dicho que son ladrones y me mantengo. Son ratas, ratones y rateros.